Aquí estamos, como todas las tardes, con todas las ganas, con mucho gusto, por supuesto, para compartir con ustedes los temas más importantes de la actualidad política. Y hoy en un programa muy especial, porque tal cual como lo estuvimos adelantando en las redes y demás, anunciando lo que era el programa de hoy lo vamos a dedicar a las 2 horas que tiene 7 p.m. para charlar con el Procurador General de la provincia de Salta, el titular del Ministerio Público Fiscal. Estamos hablando del doctor Abel Cornejo. ¿Y por qué queremos hablar 2 horas con el doctor Abel Cornejo? Porque obviamente los temas que tiene bajo su responsabilidad el procurador, el titular del Ministerio Fiscal, son absolutamente importantes, no podría ser de otra manera. Entonces la idea era tener un tiempo, y eso lo habíamos hablado con el doctor Cornejo, como para que no queden algunos temas por ahí. Vio que por ahí se habla y dice, che, pero me faltó algo. La idea es tratar de ahondar con la característica que tiene el doctor Cornejo, como dice, de no tener pelos en la lengua, de no esquivarle al bulto, y de contestar todo, como lo he hecho siempre. Así que con muchísimo gusto les anuncio que ya está con nosotros el doctor Abel Cornejo, así que yo le quiero dar la bienvenida, agradecerle, porque obviamente la envergadura del cargo lo lleva a ser un hombre con absolutos compromisos, ¿no? Con muy poco tiempo. Y bueno, se ha tomado las 2 horitas, como para venir y charlar con nosotros. Por otro lado, digo que tengo el honor de decir que lo considero un gran amigo, así que la verdad que es un gran placer darle la bienvenida y presentarlo al Procurador General de la provincia, titular del Ministerio Público Fiscal, el doctor Abel Cornejo, en 7 p.m. Abel, ¿cómo te va? El gusto de estar contigo, Daniel, esta tarde. Gracias. Compromisos pendientes si los hay. Exactamente. Andaba, le rompía todo, ¿no? Los nervios, todo. Al doctor Cornejo, bueno, ¿cuándo vas a tener un tiempo? ¿Cuándo va a tener un tiempo? Ya va. Y bueno, así que, como dice el doctor, ya se hizo ese tiempo. Y la verdad que, en serio, te agradezco mucho porque sé lo que es tu agenda, así que muchas gracias. No, el gusto es mío, por favor. Así que bueno, y como decía, tenés una característica que no todos la tienen, ¿no? Que es poder hablar de todos los temas, y eso en estos tiempos es realmente muy lindo desde el punto de vista periodístico. Bueno, encontrar una persona con tu responsabilidad para poder hablar de eso, así que la idea será que podamos ahondar y que le sirva por sobre todas las cosas al ciudadano, ¿no? De entender un poco más cuál es la labor que llevas adelante. Yo querría arrancar con que le cuentes a la audiencia de 7 p.m. qué es el Ministerio Público Fiscal, Abel, porque el nombre le suena así, un poco rimbombante, ¿no? Muy rimbombante, sí. Y muy como muy lejano. Así como es. Muy a la distancia, algo inalcanzable para el ciudadano de a pie, como le digo. ¿Qué es el Ministerio Público Fiscal, del cual vos sos su responsable, su titular? Uno de los integrantes en Salta, el Ministerio Público se divide en 3 ramas. Está la asesora general de incapaces, el defensor general de la provincia y el procurador general de la provincia, que es lo que yo ocupo actualmente, e integramos un colegio de gobierno tripartito. En lo puntual, en lo que hace al procurador general, es el que tiene la máxima responsabilidad de la acción pública, por una parte, también la tutela de los intereses generales de la sociedad, de la acción pública penal, ¿no es cierto? Y en cuanto también tiene una responsabilidad además del control de legalidad de los actos de los poderes públicos, un control de convencionalidad, porque recordemos que el artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional rige en plenitud, de manera que hay que
ajustarse también a lo que dice la Convención Americana de Derechos Humanos, y además de eso, de alguna manera, en lo que es la rama no penal, ese control de constitucionalidad, de hacer observar la Constitución de la provincia, nada menos y nada más. Nada menos y nada más, claro. Todo un tema. Ahora, dentro de lo que es las facultades y también la responsabilidad del ministerio, ¿cómo encontraste ese lugar tan importante, no solo dentro de la justicia, sino dentro de lo que es bueno, como vos decías, ¿no?, la institucionalidad de la provincia? Porque vos venías de la Corte de Justicia, eras ministro de la Corte de Justicia y pasaste al Ministerio Público Fiscal. ¿Con qué te encontraste hoy? El Ministerio Público Fiscal en Salta tiene una particularidad, que es un órgano extrapoder. Es la única provincia argentina que tiene eso, al igual que la Nación, que la Procuración General de la Nación, dentro de la organización institucional que se estableció en la Constitución de 1994, la Constitución de 1986 ya prevé la creación del Procurador General de la provincia en forma autónoma, lo cual ha sido convalidado por la reforma de 1998, y es un órgano extrapoder, que esto quiere decir que en todas las otras provincias argentinas el Ministerio Público es un departamento autónomo del Poder Judicial, integra el Poder Judicial. En Salta es un órgano extrapoder. Yo encontré con un gran desafío por seguir adelante, que en Salta se había hecho una reforma del Código Procesal Penal, implantando el sistema acusatorio. Eso, para que le sea más fácil de entender a la audiencia, es que en vez de investigar los jueces, investigan los fiscales. Que es el modelo que se está buscando implantar ahora a nivel país. Tomando como ejemplo Salta. Bueno, Salta ya tiene la justicia federal, es una experiencia piloto. Ya la justicia federal, es decir, el Ministerio Público Federal de Salta ya utiliza el sistema acusatorio en un código muy similar al que tiene la provincia de Salta. Sí había, yo notaba un déficit, vos señalabas al principio, espero haberlo revertido en algo, un déficit comunicacional del Ministerio Público, y rápidamente intenté poderlo revertir. Esa área comunicacional está a cargo de Natalia Nieto, que viene cumpliendo una tarea ciclópea ahí de información. Aparte una gran profesional. Teníamos que revertir esa tendencia y tratar de hacer conocer toda la actividad del Ministerio Público prácticamente las 24 horas, que es lo que estamos haciendo. Otra cosa que estaba creado, pero nunca se lo había implementado, dentro de lo que es el cuerpo de investigadores fiscales, el CIF, el famoso CIF. Una de las áreas del CIF es la de investigaciones. Entonces estamos en pleno proceso de formación de investigadores fiscales, podríamos llamarlos civiles para distinguirlos, que no van a ser una fuerza de seguridad, sino que van a ser investigadores del Ministerio Público, que es una superación de lo que muchos conocen como la Policía Judicial, que sí es una fuerza de seguridad. En Córdoba existe. Esto es mucho más lo que, para que la gente pueda visualizarlo al tema, lo que ven en las series de televisión. En los famosos 6AI. El que llega exactamente. 6AI Miami, 6AI todo New York. eso, yo no puedo, vos sos el dueño del programa, yo no puedo hacer. No. Pero es el que, para que se pueda comprender, es el que llega de civil junto, o la que llega de civil, porque hay grandes investigadores con la valijita, y fíjate que a quien seguimos en la serie, cuando nos enganchamos en alguna serie, es justamente a ese investigador, porque ahí está, ese es libre para investigar, y no tiene
es decir, tiene un tiempo, pero a lo mejor puede retomar un caso que hacía años estaba sin esclarecer y vincular casos también. Hay un experimento que ya es una realidad, que lo ha hecho la Unión Europea, que los distintos países de la Unión Europea aportaron un reducido número de investigadores, donde hay profesionales, hay hasta médicos, ¿no? Con vocación investigativa. Salimos del corset original ese, para que hay periodistas, hay sociólogos, hay antropólogos, filósofos, psicólogos, desde luego especialistas en informática y ciencia de la computación, hay ingenieros electrónicos. Es un poco, es lo que en miniatura tratamos de replicar acá. En la Unión Europea también se hizo una serie, yo no puedo pasar esos chivos, pero funciona extraordinariamente bien, y se le encomiendan casos que muchas veces hay crímenes con connotaciones multinacionales, entonces acude este cuerpo de investigadores a poder investigar. Ese era otro tema. Otro tema que a nosotros nos preocupó muchísimo desde de entrada fue algunos índices que tenemos en Salta, que no voy a utilizar ningún adjetivo calificativo, salvo que nos debería preocupar mucho más. Tenemos a nivel país un índice muy alto en materia de femicidios y muchos casos sin resolver. Entonces hemos implementado el Comité de Evaluación sobre Femicidios y Transfemicidios, que está funcionando muy bien. Esta mañana hubo una reunión. No es bueno que el Procurador General de la provincia esté solo ni crea que es el dueño de la verdad. Yo creo firmemente en ese apotegma científico de ensayo y error. Entonces hemos creado el cuerpo de asesor, el Consejo Asesor de la Procuración, que está integrado por fiscales de todas las unidades especiales, más los fiscales comunes. Eso nos reunimos todos los viernes. Mañana hay reunión a las 8:30 de la mañana. Y entonces el procurador puede conocer directamente de lo que de boca de la fiscal o del fiscal que está actuando en determinados casos, más la problemática que tiene el Ministerio Público en sí. Ese era otro tema. Estamos buscando que la gente se acostumbre a denunciar en fiscalía. Eso va a llevar muchísimo tiempo, para mayor garantía también y celeridad de sus denuncias, y sobre todo acelerar las investigaciones, que era una demanda una demanda social permanente y constante. Por otra parte, hemos avanzado en algunas reformas estructurales de la Procuración. Ayer asumió la nueva directora del Centro de Investigaciones Fiscales. Ahora es directora porque es la fiscal Luján Sodero. Sí. Ella va a ser la jefa del CIF. Asumió ayer. Sí. Esperemos que se pueda implementar este año la Fiscalía de Ciberdelitos, que es fundamental. Ese tema, perdón, Abel, que te interrumpa, ese tema me lo han pedido muy especialmente, porque cuando anunciamos que venías, y me pidieron, por favor, decirle al doctor que se dedique un párrafo o una parte para el tema de los ciberdelitos. Así que eso, cuando quieras, lo ampliamos. Bueno, en ciberdelitos te puedo contar un poco ahora qué pasa para cuando uno tiene una investigación penal. A mí me sorprendió mucho porque yo hace 12 años que dejé de ser juez federal, y la criminalidad no solamente ha bajado la edad de la criminalidad, sino que por la misma evolución y el cambio social y los cambios tecnológicos hay nuevas formas de delinquir, más la nueva problemática que sociológicamente genera Internet, para bien y para mal. Y entonces tenemos casos de ciberacoso, casos de mobbing, casos de bullying, de prostitución infantil, más los otros delitos como estafas, defraudaciones, e incluso en el caso de femicidios, de homicidios, donde se puede visualizar claramente
el uso de la telefonía celular, que hoy es una pequeña computadora, más el uso de la informática en sí para distintas modalidades delictivas. Entonces la Fiscalía de Ciberdelitos va a traer un enorme progreso para facilitar las investigaciones, para que la ciudadanía también pueda denunciar y para que la ciudadanía también esté mucho más enterada de qué estamos haciendo, y es una forma también que vamos a recibir una mayor colaboración, y además que se pueden hacer convenios muy interesantes a nivel internacional en materia de investigación criminal. Ya que estamos en eso, también te quiero contar, ya vamos a invitar a todos los medios de Salta y muchos del país también. En octubre vamos a hacer el Congreso Mundial de Ciencias Forenses, conjuntamente con la Universidad Nacional de Salta y la Universidad Católica de Salta. Ese congreso es prácticamente como sería el broche de oro del curso que se está haciendo de especialización de investigadores. Traemos especialistas de primer nivel de distintas partes del mundo, y es un curso que va a ser abierto con vacantes, van a haber hasta 700 vacantes posibles. Yo lo recomiendo mucho porque se ven todas las formas de la criminalidad y todas las formas de investigación criminal que hay, que los especialistas van a poder exponer, y se van a poder hacer talleres, se van a poder hacer ponencias, y sobre todo poder evaluar y tener un sentido autocrítico de a dónde estamos parados nosotros, ¿no? Que siempre es importante. Así que con eso te doy un panorama un poco de los desafíos que tenemos, de lo que tenés por delante. Ahora, volviendo un poco al tema de lo que decías, ¿no? De lo que es particularmente la investigación en manos de los fiscales. En algún momento se escuchó algunas voces que no estaban de acuerdo con lo que vos planteaste en el CIF, de poner una fiscal al frente del CIF, porque es darle demasiado poder a los fiscales. Es como que el juez pasa a ser una figura un poco, algunos me decían en una exageración, digo yo, decorativa, porque el fiscal es el que realmente tiene que llevar adelante todo el proceso, y dice darle demasiado poder a los fiscales. Ahí vamos a hacer una pequeña digresión antes de colega tuyo, algunos jueces. Sí. Antes de contestar puntualmente esa pregunta que me parece sumamente interesante, y me das la oportunidad de poder responderla. Yo fui a exponer al Senado y a la Cámara de Diputados sobre eso. Hay una cuestión, yo escuchaba las opiniones a favor, las opiniones en contra. En realidad el CIF y la ley no se cambió nada, se cambió la titularidad. Ya te voy a explicar por qué era el motivo del cambio, pero tal vez en ese y en otros aspectos lo bueno sería, yo noto de hace un tiempo un poco una cierta crispación hacia el diálogo, y de hecho podemos estar o no de acuerdo, vos y yo podemos estar o no de acuerdo, y no por eso va a menguar ni el afecto ni el respeto intelectual que siento por tu persona, al contrario. Lo que sí es que debo reconocer que los medios fueron los más interesados en saber de qué se trataba esa reforma, y entonces fueron a preguntar. Y a mí me hubiese gustado mucho que eso suceda también, y que puedan ir, visitar el CIF, ver por qué se tomaban determinadas medidas y qué es lo que pasó. Ahí hubo un antes y un después con el famoso tema de Cristian Gallardo, que es cuando yo decido intervenirlo al CIF, y qué es lo que podía evaluar a raíz de todos los años que tengo en materia de experiencia penal. Para un fiscal no hay nada mejor que otro fiscal, en el sentido de es lo mismo que
cuando un cirujano tiene que acudir en consulta a otro, no va a ir un oftalmólogo, va a ir otro cirujano. Claro. Entonces, lo que se llama interconsulta en medicina, en el derecho pasa exactamente lo mismo. Entonces, lo mejor, y esto yo hice varias consultas, no solamente en Salta, ¿qué era lo mejor para la conducción? Lo mejor para la conducción era alguien que tenga experiencia en investigar, que tenga varios años de recibido y que reúna determinadas características para poder trabajar, porque había una suerte de dicotomía entre el CIF y la labor de los fiscales. Lo que sí yo quiero desmentir categóricamente es el tema de que los fiscales es como darle poderes, superpoderes. Exacto. Sí, era como si fueran... Preguntémonos desde otro lado esto, Daniel. ¿Quién hacía el trabajo que ahora hace el CIF antes? Había que derivarlo o a la policía, en la mayoría de los casos, o si no era la policía, en algún caso incluso más complejo, se requería a Gendarmería, a la Policía Federal o a Prefectura, pero no había un cuerpo que a nivel país es una cosa casi única la que tenemos, ¿no? Recordemos que hasta con el tema Nisman se lo consultó al CIF. Exactamente, ahí digamos fue cuando apareció a nivel nacional lo que el CIF en Salta y lo que se estaba haciendo acá, en esa materia, ¿no? ¿Y qué es el tema? Cuando fue la discusión sobre esa reforma pues se discutió un solo artículo ahí, que era quién lo dirigía. En vez de que haya una suerte de figura meramente administrativa para que sea mucho más activo y corregir errores que se venían observando, ya te voy a decir cuáles porque tampoco le vamos a esquivar al bulto en eso, por ejemplo, uno de los que puso en la Cámara de Diputados es el presidente del Colegio de Magistrados, que fue fiscal, el doctor Eduardo Barrio Nuevo, que señaló una cosa muy importante. El sistema acusatorio exige que para una mayor asepsia, para una mayor transparencia en las investigaciones, tener un cuerpo especializado técnico-científico, que eso era el CIF, y que está absolutamente abierto y que se refuten a cualquier tipo de pruebas. Nosotros no estamos buscando no estamos en una excursión de pesca a ver quién puede o no cometer un delito, sino cuándo se cometió un delito, a partir de allí tener los mecanismos técnicos científicos lo mejor para poder dilucidar la eso. Responsabilidad del que le corresponda. Exactamente. Entonces hay que ponerse de acuerdo, porque cuando demandamos que la sociedad demanda mayor seguridad, mejor calidad en la investigación, más transparencia, bueno, entonces estos cuerpos especializados que son absolutamente técnicos sirven para eso. ¿Qué es lo que estaba en cuestión en el CIF? Era el tema, por ejemplo, de las autopsias. Nosotros estamos aplicando ahora el protocolo de Minnesota. Todas las partes pueden participar en la autopsia de una persona, hacer las observaciones que quieran. Cuesta muchísimo más de lo que vos pensás conseguir médicos forenses, ¿no? Es una especialización, yo no diría en extinción, pero que dentro de la medicina hay muy pocos especialistas. Por suerte hemos abierto un concurso, se han incorporado 3 médicos más ahora. Yo quiero llegar a 10 médicos por lo menos. Eso es lo ideal, eso es lo que necesita. Eso sería como mínimo, porque además, pues claro, se dan por ejemplo el caso en Tartagal, quien estaba a cargo de las autopsias, y no quiero desmerecer para nada, sino que una persona absolutamente abnegada, pero era un ginecólogo, por ejemplo. Entonces nosotros lo que buscamos cambiar es establecer turnos no solamente para el distrito judicial del centro, para toda la provincia, que puedan trasladarse a los distritos del interior, y entonces que toda la provincia de Salta cuente
con garantías mínimas para realizar autopsias de la forma más inmediata posible. Otro punto que había que cambiar ahí es cuándo empieza una autopsia. Y a nosotros nos enseñaron que la autopsia empieza en el mismo lugar del hallazgo de un cuerpo. Allí empieza. Y entonces, a partir de eso, por supuesto que hay estudios científicos que no se los puede tener en el acto porque hay reactivos químicos que para darte indicadores van a tardar hasta 96 horas. Otros sí puede ser de inmediato, pero entonces lo que estamos buscando es profesionalizar al máximo de eso. ¿Y quién mejor que un fiscal para conducir eso y que pueda, de acuerdo a su experiencia, trabajar con el fiscal de la causa? Y ahí hay otra reforma que me estaba olvidando que me acabo de acordar. En los casos de máxima complejidad, que son varios, hemos tratado de despersonalizar las investigaciones. Entonces, que en vez de un fiscal que intervenga, se forma una unidad fiscal, donde por lo menos haya 2 o más fiscales que intervengan. Hay menos posibilidades de equivocarse. Hay todo esto, por supuesto, que lleva tiempo, no son resultados que se van a ver de un día para el otro. Es hasta un cambio cultural. Indudablemente. Pero son las cosas que vamos haciendo. Ahora, a ver, como poniendo un ejemplo, ¿no?, de esto que vos acabas de decir. Mientras vos me explicabas y le explicaba a la audiencia, a mí se me venía a la cabeza el caso Santiago Maldonado. ¿Qué hubiera pasado si Santiago Maldonado hubiera aparecido muerto en Salta? Todo esto que vos hablas, ¿no es cierto?, de lo que hay que empezar a armar dentro de lo que es el CIF, hubiera tenido, porque en definitiva lo que se busca es la transparencia, ¿no es cierto?, la seguridad de qué pasó con alguien como Maldonado que aparece muerto. Bueno, ¿cómo digamos, con todos los elementos que tiene el CIF acá en Salta, la posibilidad esta que vos decías de la participación de los peritos que quieran, así sean, si son 50, le hubiera dado mayor tranquilidad a digamos, de lo que ustedes hubieran determinado de cómo murió? Qué lástima que no seas abogado para llevarte al Ministerio Público. Ahí estás dando un ejemplo. No sé si lo tenías preparado eso, pero ahí estás dando un ejemplo. No, porque surgió de escucharte. Fíjate qué pasa en Maldonado. Vamos antes del tema pericial. El primer juez que interviene en Maldonado perdió 15 días, ¿no? Así, 15 días estamos hablando de la investigación. Con lo cual, la escena del crimen puede ser alterada hasta el hartazgo. Todos los grandes maestros de la ciencia forense te enseñan, entre ellos el doctor Raffo, que desgraciadamente ya no lo tenemos entre nosotros. Raffo siempre enseñaba que lo que no se descubre en las 12 primeras horas de la comisión de un delito es muy difícil poder obtenerlo después. Pero además, recordemos que cuando lo encuentran a Santiago Maldonado, tienen que llevarlo ¿a dónde? A la morgue de la ciudad de Buenos Aires, trasladarlo y hacer todo eso. Nosotros lo que pensamos es que el CIF, si se termina de consolidar y alcanzamos un determinado nivel de prestigio, que es lo que se busca, excelencia, nosotros recibimos permanentemente pedidos de colaboración de diferentes poderes judiciales y ministerios públicos, ¿no? El CIF cobra por esos servicios y hay 2 modelos a seguir. No hay que irse a Europa ya, gracias a Dios, sino que dentro de Latinoamérica tenemos muy buenos modelos. Hay el Instituto de Ciencias Forenses de Bogotá, es uno, y el Instituto de Ciencias Forenses de Santiago de Chile es otro. Esos 2 institutos son institutos, además de investigación criminal y científico criminal, son institutos de formación. Todo el tiempo dan cursos de capacitación
que es lo que yo te digo, que uno de los problemas que tenemos, que también ahora vamos a iniciar un curso para tratar de obtener especialistas en medicina forense, lo va a dirigir el doctor Roberto Luis María Godoy, que fue decano del Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema, que es médico y además es abogado. Hace muchos años que viene a dar clase a Salta. Ahí va a estar también el doctor Roberto Cohen, que es uno de los médicos forenses, tanatólogos más importantes, incluso integra la unidad presidencial desde 1983. Conoció todos los presidentes de Alfonsín, claro. Él nos va a asesorar también, y vamos a ir buscando, vamos a ir en búsqueda de la excelencia, y todo cambio, yo entiendo, todo cambio muchas veces genera críticas, claro, genera reacciones, sí. Y bueno, y vamos, y todo, yo lo que digo es que cualquier persona que quiera visitar el CIF tiene las puertas abiertas, cualquier persona, y hay muchísimas personas, entre ellas del exterior, que han venido a visitar el CIF, y se les hace como una suerte de visita guiada, un tour, sin ningún tipo de restricciones. Pueden preguntar lo que quieran, ver la aparatología. Tiene un nivel te quiero altísimo. Déjame un paréntesis ahí. Cuando hablamos de esto, yo te cuento a vos, le cuento a la audiencia, soy fanático de los 6i, admirador de Horacio Kane, el teniente Kane de SCI Miami, y en esto te pregunto, vos ves ahí, porque la verdad, ¿no? Uno dice, qué bárbaro, qué avance que tienen estos tipos, porque bueno, tienen toda la tecnología, todo lo demás. En ese punto, Abel, en el tema de lo que es la tecnología, de lo que son, bueno, todos los equipamientos que tienen y demás, ¿cómo está el CIF de Salta? El CIF está en un nivel óptimo. Lo que a nosotros nos falta es incorporar especialistas. Tenemos un director técnico científico, que es el ingeniero Pedro Villagrán, que permanentemente me lo requieren de distintas partes del país. Lo que pasa es que hay que formar y hay que hacer escuela, porque es una cosa muy nueva. Es muy nuevo, claro. Muy nuevo. Entonces, ahora, gente, por ejemplo, el equipo argentino de antropología forense, que es un equipo de excelencia a nivel mundial, vinieron a dar clase el año pasado, fueron a recorrer el CIF una mañana entera. El director de la Morgue Nacional, que depende de la Corte Suprema, también estuvo. En los dos casos quedaron sorprendidos del nivel tecnológico y de aparatología que tiene el CIF, a pesar de ser Salta una provincia pobre, de tener todos los problemas que podemos tener. Es algo muy positivo que debemos, por eso yo digo, debemos aprovecharlo al máximo, y debemos buscar especialistas de primer nivel e ir formando. Por supuesto, hay que tener paciencia, porque eso no llega de un día para otro. No, por supuesto. El prestigio de las instituciones lleva años. No, lógico. Por eso también que propendimos los cambios necesarios ante determinadas circunstancias. Ahora, escuchá lo que te voy a preguntar. A lo mejor es una locura, me dice, está loco. ¿Es posible crear una carrera, una profesión que atienda específicamente todo lo que tiene que ver con esto? Eso es lo que buscamos a través del Cuerpo Especial de Investigadores. Claro. El Cuerpo Especial de Investigadores después va a tener un diseño institucional, y la aspiración máxima que yo tengo es la de que eso se vuelva solo una carrera, sino que haya jerarquías internas, y crear la carrera de investigadores. Claro. Entonces, justamente a eso es donde estamos apuntando, y estamos trabajando a tambor batiente.
Fíjate que hay cosas que no trascienden porque son cosas muy técnicas, pero ese grupo, hubo casi 1.300 inscriptos, quedaron 60, fue una selección durísima la que hubo ahí. De la gente que quedó de los 60 cursantes, se hicieron cursos de verano en pleno mes de enero, para los que querían, que no eran obligatorios. Entonces esa gente salió a hacer procedimientos junto con la policía para poder tomar experiencia. Bueno, por supuesto que la que tiene que actuar es la policía, porque ellos son cursantes, como una práctica que están haciendo. Ahora, no es que han ido a oficinas policiales, han ido a procedimientos con la policía, ordenados por fiscales, por el director de investigaciones, que es el doctor Omar Dávila, que es un excelente investigador. Tanto es así que el Ministerio de Justicia de la Nación me lo pidió para el tema de María Cash, y bueno, conducidos por Dávila, fueron a varios procedimientos donde después, cuando me hacen la devolución, porque a mí me van dando la información, obviamente el curso tiene sus responsables, que son Omar Dávila y Sofía Cornejo. Ellos me van informando después cómo va evolucionando ese curso, y quedaron sorprendidos los propios policías de la versatilidad y del grado de compenetración que había en gente. Hay gente de todas las edades, ¿no? Y de todas las profesiones, y evidentemente vamos a tener con el tiempo un cuerpo de investigadores civiles como el que vos y yo nos imaginamos. Ojalá sea una política de Estado. Que tiene que ser, porque escúchame, si esto no es política de Estado, si esto no es política de Estado, todo lo que vos estás haciendo ahora no serviría. No tendría continuidad. Y es una cosa totalmente despersonalizada. No, obvio, claro. Digamos, no se identifica ni con un gobernador, ni con un partido político, ni nada. Eso es totalmente aséptico, porque así deben ser las investigaciones también. Y este curso yo creo que va a deparar una agradable sorpresa cuando egresen estos investigadores. Pero claro, aparte creo yo que, porque no sé si por casualidad o vaya a saber por qué, pero yo me encontré con mucha gente interesada en esto. Jóvenes. Así es. Jóvenes que yo quiero estudiar criminalística, por ejemplo. Quiero estudiar, bueno, esto es mucho más y demás, así que bueno, sería fantástico, pero obviamente tendría que considerárselo como política de Estado. Vamos a ir a la pausa, Abel, ¿sí? Le cuento a la audiencia que estamos dialogando con el doctor Abel Cornejo, el Procurador General de la provincia, titular del Ministerio Público Fiscal. Y le adelanto al doctor Cornejo y a ustedes con qué vamos a seguir en el próximo bloque. Siguiendo la temática esta, en Salta hay hechos, digamos, casos muy importante, que todavía los salteños nos preguntamos qué pasó. María Cas, decías vos, Jimena Salas, el caso de este chico, como cuando vos intervienes, el CIF, que lo golpean en un patrullero, o varios sabe dónde, Gallardo, y pierde la vida. Bueno, hay un montón de hechos que por ahí los salteños nos preguntamos, y finalmente, ¿qué pasó? Y bueno, vamos a ver si el doctor Cornejo nos cuenta sobre algunos de los casos los más relevantes, en qué estado están, cómo van a seguir avanzando y si alguna vez conoceremos la verdad. Inclusive el tema de la francesa, hay gente que duda del crimen de la francesa y dice, sí, se hicieron todas las pericias, las investigaciones como corresponde. ¿Te parece que lo charlemos después de la pausa? Con todo gusto. Hoy en un programa muy especial para nosotros, queríamos hacerlo hace mucho, porque nos acompaña acá en los estudios y estamos charlando de todos los temas y lo seguiremos haciendo, el Procurador General de la provincia,
el titular del Ministerio Público Fiscal. Estamos hablando del doctor Abel Cornejo. Y hablamos en el bloque anterior de lo que es el Ministerio Público Fiscal, lo que es concretamente la tarea del Cuerpo de Investigadores Fiscales, que está inaugurando la directora, una nueva directora, a partir de esta idea que ha tenido el doctor Abel Cornejo de darle otra impronta, una impronta particular al CIF, una dinámica diferente. Pero todo lo que es el CIF funciona y se crea y va a tener sentido en la medida que sirva para esclarecer hechos, digamos, acercarse lo más posible a la verdad. Y sobre ese tema hay en Salta casos resonantes, y que todavía están allí sin que se sepa finalmente qué pasó. ¿Por qué no se puede saber, doctor Cornejo, qué pasó con María Cas? Con María Cas es una causa que está en la justicia federal. A mí me parece que el tema, me reuní con su madre, con su hermano, la verdad me dio muchísima pena y muchísima angustia no poder ayudarlos más, ni darles la respuesta que buscaban, aún cuando estén en el ámbito de la justicia federal, claro. Pero, por ejemplo, una de las políticas de Estado que necesitamos urgente en materia de política criminal y en forma continua, no nos olvidemos que Salta es limítrofe con 3 países, tenemos una de las fronteras más extensas internacionalmente hablando a nivel de las provincias argentinas. Salta tiene una frontera de más de 700 kilómetros cuadrados, inmensa. Y ahí el tema trata, que es un gran tema, no solamente es un gran tema para estudiar e investigar, sino que es un gran tema en cuanto a lo lacerante y a que yo veo que hace falta una continuidad en el tiempo. Y ahí hay yo siempre insisto que hay que hacer un pacto federal de seguridad. Desde hace muchos años, lo vengo en este programa, alguna vez lo dije también. ¿Qué hablo yo cuando digo el Pacto Federal de Seguridad? Por ejemplo, hablamos del caso de trata de personas, puntualmente. En el tema trata, un oficial de una determinada fuerza que se especializa en el tema trata, no es bueno que después aparezca trasladado a cualquier otra parte, porque ya el Estado, sea nacional o provincial, invirtió en esa persona, claro, y lo capacitó. Si no anduvo, si tuvo una mala conducta, se lo saca inmediatamente, pero si es bueno y está capacitado, vale muchísimo eso, vale muchísimo esa experiencia. Hace rato, cuando hablamos del cuerpo especial de investigadores que se están formando dentro del CIF, hay casos de policías retirados. Los policías se retiran muy jóvenes. Cuando ha sido un buen policía, hay que llamar a esa gente, claro, e incorporar y aprovechar esa experiencia, ¿no? En el caso de puntual que vos me estás preguntando, yo creo que ahí se hizo una suerte de tormenta perfecta en todo un sistema burocrático que tiene la justicia y que la gente tanto reclama con eso, y resulta impensable que no hayan intervenido de entrada de otra manera fuerzas nacionales, fuerzas provinciales. Se han puesto muchísimas cámaras de seguridad en Salta. Yo creo que hay que poner cámaras de seguridad en algunos puntos neurálgicos en ruta. Fíjate que curiosamente la última imagen que hay de María Cas, claro, en el ex viaje de Aunor, y tenemos una persona que está desaparecida. Otro tanto nos pasa, y ese es también un tema de una preocupación constante de la Procuración
en el caso de Gala Cancino. La última imagen de Gala también es de una cámara. Ahí tenemos otro problema también. Entonces, ¿por qué yo apelo a ese pacto federal de seguridad? Porque si nosotros tendríamos convenio de cooperación, por en el caso a nivel regional, noroeste, incluso podríamos formar cuerpos especializados entre las distintas provincias, pero sobre todo, Daniel, lo más importante es la velocidad de información para la búsqueda. Claro. Entonces, muchas veces, que ese es otro fenómeno que hay que combatir, cuando se considera que una persona no se la encuentra, no hay que esperar tanto tiempo, aunque haya sido un susto en algunos casos que después apareció, sí. Porque tenemos, pero bueno, acá hay muchos casos de eso. Claro, pero si empezamos a esperar el correr de las horas, siempre el delincuente, el delito, más pasan la hora, más te aleja de la posibilidad de resolver una situación. Claro, de saber qué pasó. Ese es un tema. Y bueno, ahora, ¿y por qué decía Abel que no? Esto es verdad, hace algunos años lo hemos charlado acá. ¿Por qué no se materializa? ¿Por qué no se lo puede hacer? Y bueno, la burocracia, porque aparece, porque de decisión política. Yo tengo esperanza, siempre lo digo. Ahora ya estamos en año no electoral, así que mayor razón para decirlo. Para poder hacer pero dentro de la agenda electoral, yo tengo la esperanza de que pronto podamos empezar a discutir este tipo de cosas. Por ejemplo, en el caso de María Kass, hubiese sido absolutamente necesario hacer un rastrillaje generalizado inmediato, peinar Salta y Jujuy, por ejemplo. Bueno, y para eso hacen falta una serie de reformas en el sistema de seguridad de nuestro país que no la tienen, ¿no? Exactamente. Ahora, en el caso, vos decías de Gala Cancino, es como que la gente por ahí se olvida, pero después le vuelve ese caso y lo conmueve a todos. ¿Y qué puede haber pasado ahí? ¿Por qué también se complica? Por esto también vos hablabas de la tormenta perfecta en el caso de Kass y en el caso de Gala Cancino. Es muy parecido en donde se emparentan esos casos, en que yo considero que nosotros tenemos fronteras altamente permeables. Yo sé que cuando digo estas cosas genera mucha incomodidad, que hay gente que se enoja, hay gente que se molesta, pero cuando se molesta o se enoja, yo digo una sola cosa: vamos a recorrer la frontera. Entonces vamos a ver cuánta razón. Fíjate que vos te vas a veranear, Daniel, y la gente protesta y reniega porque la paran 1000 veces en controles de ruta que no sirven absolutamente para nada, porque los controles fijos es un sistema absolutamente perimido. Lo que sirven son los controles sorpresa, y sobre todo los controles que están hechos con todas las garantías de legalidad, pero que van a formarse, o los cordones de seguridad que se van a formar es ante el seguimiento de un delito concreto. Y sobre todo que toda esa maquinaria que a veces parece como paquidérmica, que se empieza a mover en determinados tipos de delitos, como los casos de trata o la desaparición de una persona. Bueno, eso tiene que activarse de manera inmediata las alarmas, ¿no? Es algo que por más que uno ponga toda la voluntad, yo creo que es un tema a discutirse, y nosotros tenemos una alta permeabilidad en materia de fronteras. Es un tema que viene desde hace años y es un tema que está sin resolver. Exactamente, es un tema sin resolver. Jimena Sala, doctor Abel Cornejo. Jimena Sala es un caso que espero que algún día podamos conocer la verdad de lo que ha sucedido. Creo que nosotros avanzamos muchísimo. Es un caso, si volvemos a las 12 primeras horas de la comisión del femicidio, donde se podría escribir un catálogo de errores,
de errores en la investigación. Sí, de errores en investigación, de errores graves en investigación. Primera cuestión, yo no conozco un caso igual que una mujer que recibió más de 40 puñaladas para ser ultimada, haya sido cremada 12 horas después. No, claro. Ya a partir de ahí, claro, es el primer indicio. A partir de ahí estamos perdidos. Claro. A partir de ahí estamos perdidos. Tiene la particularidad de ese caso, además, que a medida que se va avanzando, es como que vienen entre cataratas de agravios y de cosas extrañas, ¿no? Y bueno, yo creo que ahora, próximamente, una parte de la causa se va a elevar a juicio, otra quedará abierta. Yo siempre descarté categóricamente que se haya tratado ni de un robo ni de un crimen pasional, ¿no? Uh-huh. Como es una causa que va a ser elevada a juicio, después tendrá la palabra los fiscales, vienen trabajando, haciendo un trabajo realmente óptimo, la doctora Salina Odoricio y el doctor Torres Ruffel, y han trabajado siempre con la desventaja de que tenemos un femicidio sin cuerpo. Claro, el tema, porque yo recuerdo, y vos te vas a acordar, por supuesto, mucho mejor que yo, inclusive seguramente me vas a poder decir quién lo dijo, pero yo escuché de un forense, si mal no recuerdo, que dice que un cadáver habla más que una persona viva. Ese es un viejo adagio forense que dice: exacto, que el cuerpo habla. El cuerpo habla. El cuerpo habla, exactamente. Y un cadáver te dice más cosas que lo que te puede decir una persona viva. Sí, además, convengamos que es un tema también, hablando de alarmas, para que nos enciendan todas las alarmas. A una persona que la matan a menos de 1 kilómetro de la ciudad judicial, al mediodía, claro, en un día laborable, en un lapso muy corto, entre que ella vuelve a su casa y se produce el femicidio, y a mí me da una pena, porque era únicamente ella y su madre, ¿no? Uh-huh. Después ahí, o sea, nos queda únicamente, han quedado dos niñitas que aparentemente han presenciado ese horror, y entonces, bueno, la verdad que es uno de los temas paradigmáticos que tiene la Procuración, que va a seguir teniendo y que va a poner todo su empeño por esclarecer hasta las últimas consecuencias, más allá de todos los embates habidos y por haber que puedan existir en ese caso particular. Porque algunos se niegan, dicen no digas eso, porque alguna vez en una charla alguien dijo: ese es el crimen perfecto. Y alguien que no conocía dijo: no se puede decir que es un crimen perfecto, porque hay que aclararlo. Por supuesto que hay que aclararlo. También nosotros, hay otra cosa, esta mañana hablábamos eso en el Comité de Evaluación de Femicidios y Transfemicidios. Hay una cuestión cultural que tenemos que empezar a cambiar en forma muy rápida, que tiene que ver con la educación. Nos vamos a reunir con las autoridades de educación, con el ministro, con todas las autoridades de educación que hagan falta, porque hay que empezar a concientizar sobre determinadas cosas que tienen que ver con la violencia de género, y con la concientización de estos horrores también. Uh-huh. Este enero ha sido particularmente violento en Salta. Entonces, todas estas cosas hay que analizarlas para tratar de construir una sociedad profundamente participativa, pero profundamente pacífica también. Uh-huh. No, claro. Tengo preguntas, ¿no? Acá mi amiga Analía me dice: a mí me interesa saber en qué estado está la denuncia penal de Héctor Chiván contra Juan Manuel Urtubey. Está en pleno trámite, eso está en delitos económicos complejos, y se están tomando las diligencias necesarias para dilucidar
la denuncia que se ha hecho. Uh-huh. No hay ninguna causa en este momento en el Ministerio Público Fiscal que esté en los términos que la gente entiende rápidamente, ni cajoneada ni estacionada. Acordate también, Daniel, que cuando yo llegué a la Procuración había una suerte de oficina de causas sin resolver que fue disuelta, ¿no? Uh-huh. Entonces, entre ellas Jimena Salas, para que te dé una idea, entre ellas Jimena Salas. Entonces, todas las causas se van a investigar con todos los medios a nuestro alcance, dando la posibilidad de la defensa en plenitud y respetando de luego el principio de inocencia, porque también hay otra cuestión, ¿no? Sería bueno, ya pasó en el orden nacional, que en el orden local también investiguemos en tiempo real, no que el proceso penal sea un instrumento de venganza ni persecución política, ¿no? Bueno, ese es otro tema, es un capítulo, un gran tema. Un gran tema. Hace algún tiempo atrás, muy cerquita, habrá un mes o 2 meses atrás, vos planteaste un tema que, es como que fuiste como se dice, al hueso, a fondo, porque vos dijiste, no podemos seguir llevando gente presa a la cárcel por temas de microtráfico, porque todo lo que es el sistema carcelario está colapsado. Inclusive hablaste de un hecho concreto, que es la violación a los derechos humanos, la forma del hacinamiento que tienen los presos en la cárcel. Para 300 hay 800, y vos dijiste, hay que trasladar la cárcel, esa cárcel no puede seguir ahí, la de Villa Enredosa. Y algunos salieron diciendo, no, lo que dice el procurador es porque debe estar pensando en hacer algún negocio inmobiliario, porque de eso también lo habrás escuchado que han dicho. ¿Cómo se resuelve este tema tan demasiado complejo, lo que vos planteás? Porque vos decís, no podemos seguir llevando tipo en cana por el tema del microtráfico. ¿Y entonces qué hacemos con ellos? Porque algunos dijeron, y entonces empecemos por la cuestión inmobiliaria. Afortunadamente todo lo que sea administración del sistema penitenciario es competencia del Poder Ejecutivo, y dentro del Poder Ejecutivo el Ministerio de Seguridad. Eso no por sacarme el poncho, ni mucho menos. No, pero me parece fantástico que lo diga, porque vos sabés que lo plantearon también, por ahí. Por supuesto, porque existe esa maledicencia hasta que nunca pasa nada, hasta que pasa. De hecho, el otro día ya hubo un crimen en el penal también. Acordémonos que en Villa Las Rosas están pegadas una cárcel de hombres y otra para mujeres. Empecemos ya por ahí. Eso no resistiría ningún estándar internacional sobre condiciones de detención, ¿no? Pero por otro lado, ya que hablamos de valores inmobiliarios, hay todo un sistema de arquitectura penitenciaria que se puede ver en la propia Argentina, con las cárceles nuevas que se hicieron en Marcos Paz, en la provincia de Buenos Aires, en la provincia de Catamarca. Durante el gobierno de Brizuela Almorar se hizo una cárcel que está ahí abajo de la cuesta del Portezuelo, una cárcel modelo, por ejemplo. Y es toda una fuerza de trabajo que está hacinada ahí, porque una de las formas al que no le gusta la palabra reinserción, pero de dar un mínimo de dignidad a las personas privadas de la libertad, es que puedan realizar algún trabajo, que reciban, que es otro problema que hay, el dinero por el trabajo que realizan, y que puedan realizar distintas tareas en otras condiciones. Desde el punto de vista de seguridad, eso no resiste el menor análisis, porque como yo dije, está a 10 cuadras de la Plaza 9 de Julio, sí. En diagonal capaz que menos. Y claro. En un lugar donde en un barrio de Salta que está condicionado por un penal que fue diseñado en la década del 30.
del milenio pasado, del siglo XX, del milenio pasado. ¿No? O sea, ves de lo que estamos hablando, un concepto que ya está totalmente perimido de hacer pabellones enormes que son absolutamente inmanejables. El tema microtráfico, que tampoco le vamos a huir al tema, yo lo tengo por escrito desde hace muchísimos años. No soy el dueño de la verdad absoluta, ni mucho menos, pero mucha gente sigue un poco, entre ellos yo, el criterio, quien depende de la droga es una persona que necesita ayuda psiquiátrica, ayuda psicológica y una ayuda concreta del Estado desde la salud pública, una gran contención. No es no es un delincuente, es una persona que necesita otro tipo de ayuda. Por supuesto que las mafias de la droga y los vendedores de la droga es otra historia, pero eso ya no es microtráfico. Lo que no está bueno es que a esta misma hora, para la justicia federal, tener una X cantidad de droga sea irrelevante o insignificante, y en la justicia provincial sea merecedor de pena. Porque de alguna forma estamos violentando la Constitución Nacional, claramente. El principio de igualdad, cae por tierra, ¿no es cierto? Entonces, ahí hay que definir, nosotros necesitamos urgente a nivel país, si vos analizás, Daniel, prácticamente no existen los centros públicos de rehabilitación, lo que hay son centros privados de rehabilitación. Eso por una parte. Y por otra parte, yo creo que ese colapso que se ha generado es porque justamente se van a empezar a superpoblar los distintos penales de la provincia con personas que yo siempre invitaría, cuando muchas veces se lee de quiénes son los que están en la cárcel, ir a recorrer las cárceles para que ver con qué nos encontramos, si es que realmente nosotros lo que queremos como sociedad, ¿no? Claro. Entonces ahí hay una serie de problemas que se definen con 3 palabras, ¿no? Con inclusión, con desarrollo y con trabajo. Queremos bajar la criminalidad, tiene que haber mayor inclusión, mayor desarrollo y mayor trabajo. El narcotráfico, ¿a dónde se enanca? Es en base a la miseria y a las necesidades de la gente. Claro. Tengamos un plan de desarrollo sostenido en el norte provincial, que es una de las zonas más ricas del país. No hablemos solamente en materia de hidrocarburos, en materia agropecuaria, y veamos a ver qué es lo que pasa. Y nosotros vemos como una suerte de abandono. Por eso es que yo insisto tanto con una muletilla que a veces seguramente debe cansar a algunos, a otros no, que es con el tema, el federalismo no es una cuestión declamativa. El federalismo en el siglo XXI es lo más parecido al reparto equitativo, y no es equitativo el reparto en este país. No, sin duda. Ahora, ¿qué hacemos mientras tanto, doctor Cornejo? Trabajar y exigir y que nuestros representantes luchen por todo lo que le hace falta a la región. Yo creo que es fundamental que la región en algunos temas, en temas de seguridad, en temas obras públicas, en temas salud, en todo eso, no es solamente un problema provincial, es un problema de la región. Es fundamental que la región trabaje junta, que haya un modelo de región, un modelo de desarrollo de región. Eso es imperativo. Que no solamente excede a Salta eso. No, obvio, que no largamente excede a Salta eso. Que no sea solamente en los términos que lo planteaba Roberto Romero, el norte grande, ¿no? Bueno, esa para mí que abarque también esto que vos acabas de decir, ¿no? Pero esa idea del norte grande para mí siempre, lamentablemente, no se llevó a cabo, pero fue una idea extraordinaria. Y sí, pero sigue existiendo la posibilidad de que si se lo implementaría, muchas cosas cambiarían acá. Pero Daniel, vos fíjate, si uno va al norte de la provincia, la forma más rápida de llegar es atravesando Jujuy, ¿no?
yo soy muy respetuoso de las identidades políticas locales porque a mí me gusta mucho la historia. Jujuy tiene hasta su día de la libertad civil, que se independizó de Salta. Pero más allá de esos hechos anecdóticos, tenemos problemáticas muy similares. Si las dos provincias tuviesen objetivos estratégicos juntos, por ejemplo en materia caminera, la ruta 34 capaz que tendría doble vía desde Rosario la Frontera a Tartagal o a Salvador Massa. Entonces, atravesando todo Jujuy. Tienen que haber proyectos de desarrollo donde defendamos la región. Que es lo que nos tiene tan postergados, ¿no? Bueno, pero ahí está la gran discusión también ya en el plano político, ¿no? Que habla del estadista y del político común. El estadista está pensando en la próxima generación y el político está pensando en la próxima elección. O sea, no se mira un poco más allá. Y la gente está pensando en sobrevivir. Y la gente está pensando en qué voy a papear esta noche, qué voy a comer esta noche, ¿no? Exactamente. Exactamente. Bueno, vamos a otro tema. Antes de ayer, apareció esta posibilidad de que el gobernador Gustavo Sáenz mande un proyecto con el tema de la ampliación de la Corte de Justicia. Vos fuiste ministro de la Corte de Justicia. ¿Quién más que vos lo conocés? Anteayer estuvo sentado ahí el diputado Carlos Zapata, y Carlos Zapata decía: Urtubey llevó la Corte de 5 a 7 miembros, pero no por eso los salteños tuvimos mejor justicia. O sea que él dice, si lo van a llevar de 7 a 9, nada le garantiza al ciudadano de a pie tener un mejor servicio de justicia, sino que es para otra cosa. Y hoy le escuché a la doctora Sonia Escudero, la senadora nacional mandato cumplido acá en Pacífico, haciendo una fuerte crítica a la posibilidad de que esto pase, que la Corte vaya de 7 a 9, más allá de los nombres. Rodolfo Urtubey sería uno de los que podría integrarla. Para vos que has estado, que lo conoce de la cocina, sí. El tema. Hay que separar ahí la paja del trigo, ¿no? Yo hace muchísimos años que digo que a mayor número de jueces de la Corte, no sé por qué nos rasgamos tanto la vestidura con los números chicos de los tribunales colegiados. Por ejemplo, empecemos del máximo tribunal y desde la historia. El artículo 91 de la Constitución de 1853, no la reformada, la de 1853, la original, la verdadera, la de la Confederación Argentina. Exacto. Alguna vez siempre hay que recordar que la Argentina fue un país confederal, que tuvo dos presidentes, que fueron Justo José de Urquiza y Santiago Derqui, con capital en la ciudad de Paraná, y había un salteño en la Corte Suprema de la Confederación, que era don Bernabé López. Esa Corte, la Constitución, en el artículo 91 de la Constitución de 1853 original, preveía, la propia Constitución fijaba el número de 9 miembros. Es el número de miembros que tiene la Corte Suprema de los Estados Unidos desde hace más de 200 años. Perdón, ¿sabés por qué 9 y no 7 o 11? ¿Por qué 9? Porque si vos comparas incluso con el resto de los países latinoamericanos, la tendencia es que no se concentre el poder en cargos que son vitalicios. Aquí en Salta está la otra discusión si tienen que durar de por vida o no. Claro. Ahora hay una tendencia internacional a acotar los mandatos vitalicios, porque tiene una serie de vicios que ya lo conocemos. Sí. Pero cuando salió la noticia, te voy a confesar la verdad absoluta, yo no tenía ni idea de que iba a salir la ampliación de jueces de la Corte. Fue una sorpresa que deparó el gobernador, y yo fui el primero en salir a apoyarla, porque tengo que ser coherente con mi forma de pensar. Si yo digo que la Corte Suprema tiene que tener 9 y no 5 jueces que parecen más los dueños del país que jueces de la Corte Suprema. ¿Y qué ventajas tendría para la administración de justicia eso? La Corte de Salta normalmente tuvo 7 miembros, ¿no? Después se la bajó en algún momento a 5. Pero la ventaja de 9 es que se la puede dividir en salas especializadas para resolver. Claro.
y por otro lugar se amplía la discusión y se evitan determinadas mayorías, es mayor la capacidad de diálogo. Eso desde el diseño institucional. Ahora, ¿cómo se la conforma la Corte? Eso lleva a otra historia, porque claro, siempre confundimos personas con instituciones. Un gran jurista cordobés, que era don Alfredo Colmo, decía: lo más importante de las instituciones humanas son las personas que las disciplinan, es decir, las personas que las integran. Claro, yo creo que Salta tiene grandes juristas, mujeres y hombres, que podrían integrar a la Corte de Justicia, y no me parece para nada mal la ampliación del número, insisto, de acuerdo a cómo se vaya a integrar esa Corte. Es lo mismo, se habla una vez más, vos sabés que yo tengo una postura muy refractaria al respecto, sí, con el tema de la reforma de la Constitución de la provincia, como si la reforma solucionase el problema de todos los salteños, ¿no? Bueno, hay algunos que sostienen eso. Bueno, no sé, al menos pero volvemos a lo que mismo. La simple reforma la Constitución y mágicamente muchas cosas funcionarían mejor. La magia ya quedó para la Edad Media, digamos. La realidad son los hechos concretos, y el tema de la justicia, si es que se quiere, no pasaría de ninguna manera por cuál va a ser el número de jueces que tenga la Corte. ¿Sabe por dónde pasa el tema de la justicia, Daniel? Por ejemplo, nunca lo oigo decir a eso. Yo cuando lo digo, que a mí me parece una cosa tan elemental eso, desde la Corte para abajo, lo vengo diciendo hace muchísimos años, deberían tener plazos perentorios. ¿Qué significa eso? Sí. Plazos a cumplir. Claro. Y si no se cumplen los plazos, que haya consecuencias respecto de eso. Ese es el tema. Bueno, pero siempre se dijo que la justicia o los jueces, ¿no es cierto?, no tienen tiempo, digamos, no tienen que cumplir un tiempo determinado. Bueno, entonces ahí está la raíz de todos los problemas. Claro. No te olvides que cada expediente judicial no es un pedazo de papel, sino un ser humano. No, obvio, atrás de eso hay una historia. Atrás de eso hay una vida, hay una persona, familia. Atrás de eso hay una persona. Entonces, cada expediente, si entendemos que hay una persona, tendríamos que tener menos judicialización y buscar formas alternativas de resolver los conflictos en forma pacífica, sería un tema. Y el otro tema es hacer un análisis integral sobre la eficiencia y el desarrollo de la justicia. No es un tema exclusivo de la Argentina, ¿no? Es un tema que se discute a nivel mundial, y hay países que donde la justicia anda bien y te va a causar gracia. Por ejemplo, Inglaterra tiene instituciones que vienen de la época del rey Ricardo III en su justicia. Pero ¿qué pasa con la justicia inglesa? El pueblo inglés está convencido de la probidad de sus jueces. Entonces, o sea, no duda. Entonces, un culpa ahí y dice, es culpable. Se respeta. Era culpable. ¿Te acordás que había hace muchos años una novela de León Uris que se llamaba QV7, claro, que era un colaboracionista nazi, sí, que le hace un juicio al Time de Londres, ¿no? Entonces lo declaran culpable al diario, pero establecen los jueces que el honor de esa persona valía un penique, que era mucho peor que decir que el Time no era culpable. O sea, es siniestro, ¿no? Bueno, son las enseñanzas que da, pero para que haya confianza en la justicia tienen que haber señales inconfundibles que están al alcance de la mano de resolver. Entonces yo creo que no, es un tema, si se quiere, más profundo en la discusión, pero mucho más práctico en la resolución. Respecto de los nombres, a ver, el nombre, por ejemplo, la doctora Escudero, que decía ahí, la pongo ella de ejemplo porque fue una de las primeras en manifestarse. Antes que Rodolfo Urtubey vaya a la Corte, debería explicar qué ha hecho con los recursos del Fondo de Reparación Histórica, por ejemplo. No puede ir a la Corte alguien que sostiene que con el tema de la violencia de género, bueno, consideran que una persona que trabaja como empleada doméstica en una casa de familia y la viola no es una violación. Bueno,
argumentaciones en contra. ¿Cómo hay que hacer para seleccionar, para llegar a esto que voy a decir, la credibilidad de que tiene que llegar a integrar esa corte los mejores y que no haya intencionalidad política? Es imposible. ¿O es posible? No, es posible. ¿Cómo se hace? En Salta, a nivel país también hay que hacerlo, pero en Salta en particular tenemos un gravísimo problema, que es que no existen los partidos políticos. No, claro. Los partidos políticos, la Constitución Nacional lo dice, no lo digo yo, son las instituciones fundamentales del sistema democrático. No hace tanto tiempo, cuando se designaba un juez de la Corte, había una ronda de consultas. No quedaba discrecionalidad absoluta al gobernador. Hay provincias que tienen constituciones como la de Río Negro, que tienen consejo de la magistratura para elegir a los jueces de primera y segunda instancia, y otra institución que se llama Consejo de Estado para elegir a los jueces del Superior Tribunal, como se llama allá, o de la Corte de Justicia. Entonces ahí se sientan el gobernador de la provincia, es una provincia unicameral, el presidente de la legislatura, el presidente del Colegio de Abogados. Normalmente se consulta a determinadas organizaciones no gubernamentales, se hace una ronda de consulta. ¿Vinculante insisto, o no? Puede o no ser vinculante, pero lo que yo digo, Daniel, que nos está faltando, y no me voy a cansar de decirlo, yo noto que nos está faltando diálogo a los salteños, mucho diálogo. Y entonces, insisto en lo que decía al principio de este programa, podemos estar en desacuerdo sin faltarnos al respeto, sin insultarnos, y de las grandes divergencias se logran coincidencias. Suena por ahí, cuando no suena simpático referirse puntualmente a tal o cual persona. A mí me preguntaron, por ejemplo, el otro día a la salida de un acto, si qué opinaba. También me habían dado una serie de nombres. Yo digo un caso particular, independientemente del afecto personal que siento por él, a través de la trayectoria como juez y de su independencia como juez. El otro día cité el caso, dije, por ejemplo, me preguntan, pero alguien que se le ocurra que pueda ir a la Corte, por supuesto, dije, el doctor Marcelo Domínguez podría ser un excelente juez de la Corte, fue presidente del Colegio de Magistrados, es un juez absolutamente independiente, que tuvo muchos problemas por ser independiente, pero hay la doctora Escudero, ya que usted la está hablando, a pesar que hace mucho tiempo que no hablo con ella, muchas veces la noto malhumorada, es una mujer muy capaz y muy formada, podría ser una excelente jueza de la Corte, sin ninguna duda, y se podría ser una jueza independiente. Ahí le estoy dando el caso la doctora Adriana Rodríguez, que se acaba de jubilar como camarista civil. Yo insisto que sería una gran señal hacia la sociedad, por problemas puntuales que hay en Salta, que no a largo plazo, prontamente pueda una mujer ser la presidenta de la Corte de Justicia. Le daría sería revolucionario, podríamos decir. Por supuesto. Entonces yo creo que hay muchos nombres que podrían integrar la Corte de Justicia, y sería muy saludable para el sistema institucional que se haga una ronda de consulta, que se escuche a los distintos sectores, pero una cosa es el número de jueces, otra el tiempo de duración, y otras son los nombres que lo puedan integrar. Por un lado planteaba si está bien que se incremente el número en este caso de 7 a 9, y después veíamos el tema de los nombres. Anteayer hablé con uno de tus candidatos, el doctor Marcelo Domínguez. Claro, porque hablé con él porque él está en la causa que tiene que ver con el saneamiento del río Arenal. Él tiene una cosa que yo respeto muchísimo. Es un juez que ha honrado la Constitución de la provincia. Vos sabés que Salta es casi la única de las provincias argentinas cuya Constitución el amparo es operativo. ¿Qué significa eso? Que vos interpones un amparo,
e inmediatamente el juez tiene el procedimiento del amparo fijado en la propia letra de la Constitución, y en Salta podés elegir el juez del amparo, lo cual es una gran cosa que espero que nunca se modifique, ¿no? Y bueno, yo veo que es un juez en el caso puntual de Marcelo Domínguez, a veces tuvimos coincidencias, a veces tuvimos serias disidencias, pero yo lo respeto porque me parece un juez independiente, un juez con trayectoria, está en una etapa de su vida que está al final de su vida como camarista, y hay muchísimas otras personas también. Otra persona que se me viene a la cabeza, que yo siempre pensé que nunca estuvo en la magistratura, que es de la política, por ejemplo, el caso del doctor Osvaldo Camisar. Camisar es uno de los comercialistas más importantes que tiene la Argentina. No sé si en Salta siempre se le da el valor que tiene, una persona que tuvo una trayectoria intachable. Podría ser otro excelente juez de la Corte de Justicia de Salta, por ejemplo. Aparecen esos nombres cuando uno va viendo, ¿no? Sí, empezando a mirar un poco más en profundidad, ahí aparecen eso. Y respecto de este tema, y ya con el tema de la política en los tramos finales, reforma de la Constitución. El gobernador Gustavo Sáenz dijo que el 1 de abril, cuando inaugure el periodo de sesiones, va a ser uno de los temas que le va a proponer a la Asamblea Legislativa para que trabajen. Desde tu mirada como ciudadano, pero también, obviamente, siendo el titular del Ministerio Público Fiscal y el procurador, ¿qué habría que modificar de manera urgente para vos, Abel, en la Constitución de Salta? Bueno, vos decís mañana. A mí cuando me preguntan de este tema, nunca va a encontrar en mí una persona que sea favorable a los cambios de la Constitución, ¿no? ¿No te gustan las reformas? No me gustan las reformas, y no de ahora, sino que a lo largo de mi vida. Por ejemplo, vamos a la reforma de 1994. La reforma de 1994, desde el punto de vista del federalismo argentino... Esa fue la del Pacto de Oligo. Lo aniquiló al federalismo argentino. No, claro, lo mató. Nosotros teníamos el colegio electoral, por lo cual Salta, hoy por hoy, sería una provincia, no te diré decisiva, pero sería una provincia con un peso electoral considerable. Bueno, perdió, y vos podés ser presidente de la República ganando en algunos partidos el conurbano bonaerense de Buenos Aires, y perdiendo en las principales ciudades argentinas. Lo mataste al federalismo. Salta tuvo, para mí, la Constitución que tuvo Salta es la Constitución de 1986. Hace rato lo citaste a Roberto Romero. Yo siempre valoré una cosa de Romero en ese periodo histórico. Él tenía toda la posibilidad en esa constituyente de ser reelecto. La suma del poder. De ser reelecto, y no lo fue. ¿Te acordás lo que dijo? No lo fue. No, porque si yo soy candidato, juego con ventaja sobre los otros. No puedo hacer ahí eso. Está. Roberto Romero, que tenía la suma del poder. Fíjate, ahí tenemos un caso. Bueno, y fíjate, los convencionales constituyentes y como dirían en el tango, espiando un lagrimón, porque tenías una suerte de élite dirigencial en Salta, que es casi una añoranza, ¿no? Sí. Pero vamos a otra provincia que es refractaria a las reformas constitucionales. Fíjate lo que es a nivel dirigencia y a nivel desarrollo lo que es la provincia de Mendoza. Mendoza tuvo crisis política, tuvo crisis económica, porque no se escapa no es la ínsula barataria dentro de la Argentina, pero tiene una constitución de principios del siglo XX. Santa Fe también, ¿no? Santa Fe también. No tiene reelección Santa Fe, no tiene reelección Mendoza, y fíjate, institucionalmente, desde el 83 para acá, cada una con sus problemas. Santa Fe ahora tiene problemas puntuales de seguridad en el caso de Rosario, pero si hablamos desde lo institucional, se ha dado caso que el intendente de Rosario sea de un partido político, el gobernador de otra, el intendente de la ciudad de Mendoza sea de un partido político, el gobernador de otra.
Mendoza amplió su corte a 9 miembros, ¿no? Dicho sea de paso. En base a un acuerdo político también, ¿no? En base a un acuerdo político. Entonces lo importante, vuelvo a insistir, es el diálogo, es la consulta, es el respeto al pensamiento diverso y no ver un enemigo en quien piensa distinto, ni mucho menos, y ver cuáles son las urgencias que nos afligen. Pero hoy lamentablemente el que piensa distinto ya es el enemigo, ¿no? Sí, esa lógica a mí me parece ya enemigo. Ahora, Abel, bueno, hay algunos temas, ¿no? Limitación de mandato. Te pregunto, en base a tu experiencia, conoces distintos lugares, el mundo, bueno, pero acá en Argentina, ¿Salta tendría que ser unicameral? ¿El poder legislativo tendría que ser unicameral? No. ¿Vos valorás la tarea del Senado? Yo sí la valoro porque volvemos siempre a lo mismo. Una cosa es el Senado institución y otra cosa es que quienes pueden integrarlo. El Senado siempre va a ser un factor de equilibrio, al igual que sucede a nivel nacional, y hay provincias que han ido hacia la unicameralidad, saliendo de la bicameralidad, que tuvieron problemas políticos serios y una gran concentración de poder también. Si me preguntás, rápidamente te contesto. Es lo que hicieron Tucumán y Jujuy, claro. Y no creo que sean los mejores ejemplos institucionales a seguir, ¿no? Son dos provincias que han tenido problemas institucionales graves, tuvieron series de gobernadores, tuvieron intervenciones federales, y Salta, más allá de las críticas, más allá de todas las cuestiones que se puedan decir desde 1983 para acá, tuvo una gran estabilidad institucional, que eso es invalorable. No perdamos de vista esa cosa, claro. Porque eso no es que son todas pálidas y que está todo mal. Entonces yo creo que el Senado es un factor de equilibrio fundamental, pero también el tema vuelve a otra cuestión que ahora. Exactamente. En Salta es indispensable que vuelvan a haber partidos políticos fuertes, que son escuelas de dirigentes y escuelas de participación. La última elección, que vivimos en Salta, con la cantidad, ¿te acordás de los que fueron a las PASO? 96 listas. Claro, eso es lo que para el municipio capital, nada más. Eso desnaturaliza y debilita el sistema y desalienta a mucha gente que por ahí quisiera participar, y baja la calidad dirigencial. El partido, una de las cosas extraordinarias que tiene, porque eso a todo lo que ya estamos entrados en años, nos recuerda tiempos juveniles, hay una palabra que cuando es bien utilizada, porque cuando se lo utiliza en un sentido ambiguo, o con cierto cinismo, se la devalúa. Pero antes, el sentido de la militancia es lo que realmente fortalecía las instituciones, ¿no? Exactamente. Ahora, ya estamos sobre el final, ¿no?, en nuestro diálogo con el doctor Abel Cornejo. Abel, se habla mucho de la crisis de la República está en crisis, hay quienes dicen que la República no existe. La esencia de la República es la división de poderes, poder legislativo, poder judicial y poder ejecutivo. Ahora, muchas veces se dice que el poder judicial queda, digamos, como relegado a una dependencia, o como que limita su actuación por el exceso de autoritarismo en los poderes ejecutivos. ¿Es por eso o es porque hay demasiada permisividad en el poder judicial? ¿O ahí en el poder legislativo también? ¿La culpa es de un exceso de poder o de demasiada permisividad de parte de los otros dos poderes?
Nosotros deberíamos, Daniel, hacer una renuncia integral a la hipocresía. Exigimos mucho y damos poco. Decimos lo que no hacemos. Entonces, en el tema institucional, de alguna manera pasa un poco lo mismo, ¿no? Creo que para el fortalecimiento de las instituciones, vuelvo a insistir, debería haber un diálogo y un pacto político provincial sobre qué tipo de instituciones queremos y de acuerdo a eso, bueno, diseñar la Salta del futuro. Ahora, en el tema de los municipios y las cartas municipales y demás, también se habla de la necesidad de una reforma, la carta municipal, la constitución de la ciudad de Salta. ¿Hay que hacer esa reforma? ¿Hay que ayornarla, como se dice ahora? Yo siempre digo que primero hay que cumplir antes de probemos de cumplir y después veamos todo tipo de reformas. Porque cuando uno habla de estos temas al ciudadano común, lo mira como una suerte de extraterrestre porque está afligido por otros problemas. No, claro. Lo atormentan otros problemas. Entonces, tiene otras urgencias. Tiene otras urgencias que son lógicas y que hay que escucharlas. Entonces eso es lo primordial y saber qué es lo que piensa. Y si salimos a los pueblos del interior de la provincia va a pasar exactamente lo mismo, ¿no? Exacto. En los minutos finales quiero dejártelo a vos, doctor Abel Cornejo, para que le cuentes a la audiencia. Has hecho mucho de tu llegada al CIF, ¿no? Has hecho muchísimas cosas. Lo has visibilizado. Empecemos por ahí. Y quiero mandarle un saludo, un beso muy grande a Natalia Nieto, colega y amiga, gran profesional, que ella está a cargo de todo lo que tiene que ver con la parte comunicacional de lo que es el MPF. ¿Qué querés hacer en este año? ¿Con qué dirías me siento satisfecho, termino el 2020 habiendo hecho esto? Yo soy medio hiperkinético, entonces nunca encuentro, nunca, no, en paz sí, pero siempre creo que queda, que está todo a medio hacer o en ciernes, ¿no? En el 2020 yo creo que va a ser un año de grandes desafíos para resolver causas judiciales, punto número 1, porque la demanda social es lo que exige. Entonces vamos a trabajar todo lo posible para que así sea y dar garantías plenas en ese sentido. Y en segundo lugar, yo creo que el fortalecimiento del Ministerio Público Fiscal va a estar en tratar de establecer un cambio cultural para lo que te decía al principio del programa, la gente se acostumbre y se sienta contenida cuando vaya a denunciar en una fiscalía y pueda tener el control de legalidad y la seguridad necesaria para que su denuncia, su reclamo encuentre la vía y el curso que corresponde. Una forma de, lamentablemente, no Salta es como que está arriba en el ranking de femicidio y violencia de género. ¿Qué hacemos con eso? Bueno, en eso es uno de los objetivos estratégicos de la Procuración. Trabajo todos los días y a toda hora por tratar de revertir y de hacer todos los aportes necesarios para que eso cambie. Eso es una obsesión, te diría, para poder mejorar algo que nos avergüenza profundamente y que hay que no solamente revertirlo, sino que generar una conciencia plena de que esa sociedad violenta nos lleva al horror y visibilizarlo desde todos los aspectos, particularmente los aspectos educativos. Es increíble, en lo personal, ¿no? A mí me genera mucha impotencia porque lo charlo por ahí con militantes, ¿no? De lo que son generar conciencia en esto.
Y vos decís, pero tantas marchas, tanta educación, tantas cosas, y sin embargo siguen sucediendo, ¿no? Por ahí te da bronca, porque vos decís como que no estamos haciendo como sociedad lo que tenemos que hacer. Vos que le mandaste un saludo a Natalia hace rato, yo quiero mandarle un saludo hoy tuvo un percance, un accidente, alguien que yo respeto y distingo como una luchadora incomparable a través de todo lo que hizo para lograr la condena de los femicidas de su hija, y mandarle un saludo y desearle una pronta recuperación a una integrante del Comité de Evaluación de Femicidios como es Ana Fernández. Ana Fernández, amiga nuestra. Y te voy a dar una primicia respecto de Ana, si es que nos está escuchando, y si no ya seguramente se va a enterar. Sí. Nosotros hicimos una propuesta del Comité de Evaluación de Femicidios que determinados lugares públicos lleven el nombre de las víctimas. El Día Internacional de la Mujer de este año lo vamos a denominar al edificio donde funciona el Centro de Investigaciones Fiscales como Cintia Fernández, en homenaje al holocausto personal que sufrió Cintia y a la lucha de su mamá. La lucha de Ana es una lucha realmente ejemplar, ¿no? A nosotros nos emociona, ¿no? Junto con la señora Lali, con nuestra productora, porque estuvimos, Abel, desde un comienzo, a través de nuestro programa, acompañando todo lo que fueron las marchas que ella empezó a hacer, cuando la trataban mucho de loca. Así es. Y se la bastardeó mucho. Así que nos emociona mucho esto, ¿no? El saber que me parece que una excelente idea y un reconocimiento a una tremenda luchadora. A una luchadora que sí. Yo siempre digo, Ana, que tiene ella no pierde ni su pasión ni su sencillez. A mí me divierte porque y ella también se ríe con esa pasión que el fuego interior que la llevó para sostener esa lucha en soledad absoluta, ¿no? Porque lo hizo muy en soledad, ¿no? Enfrentando increíble realmente. A ver, qué gusto. Lo mismo digo. Ha sido un gusto enorme, la posibilidad de tenerte acá en el programa y de que charlemos de tantos temas que yo creo que le han servido mucho a la audiencia, ¿no? De algo, conocer un poco más en profundidad. Te vuelvo a decir, agradecerte porque tu agenda más que apretada, pero bueno, ahí has hecho un huequito y te has llegado acá. Pero nunca hay que olvidarse de que uno es un ciudadano y tampoco hay que olvidarse los amigos. Entonces, acá estamos. Acá estamos en el doble. Lo mejor para vos, por supuesto, lo mejor en lo personal y bueno, en la tremenda responsabilidad institucional que tenés, y ojalá que bueno realmente todo lo que llevas desde el Ministerio Público Fiscal se cumpla, ¿no? Lo logres. Ojalá se pueda, es muy difícil, pero ojalá se pueda. Muchísimas gracias. Gracias, mi querido amigo. Muchas gracias.